Escipión el africano, en el general que venció a Aníbal cuando el Mediterráneo ardía en llamas y Roma temblaba ante la furia de Cartago, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre resonaría durante milenios como el símbolo de la victoria imposible. Esta es la historia completa de Escipión el africano, el hombre que derrotó al invencible Aníbal. Relájate, cierra los ojos y viaja conmigo hasta el corazón de la antigua Roma. En el año 236 a.C., mientras el poder romano se expandía por la península itálica y sus ambiciones proyectaban largas sombras sobre el Mediterráneo, un bebé lloró por primera vez entre las columnas de mármol de una de las casas patricias más distinguidas de Roma, Publio Cornelio. Escipión llegó al mundo rodeado de grandeza ancestral. Las máscaras mortuorias de sus antepasados observaban desde sus nichos, cada una representando generaciones de triunfo militar y astucia política que habían ayudado a forjar la República. La familia Cornelia ocupaba un lugar entre las más antiguas y prestigiosas de Roma, trazando su linaje hasta los primeros días de la República. Dentro de este ilustre clan, la rama de los Escipiones había tallado una reputación particularmente formidable a través de siglos de servicio militar y liderazgo político. El cognomen Escipión llevaba connotaciones marciales derivadas de la palabra latina para bastón o vara de mando, simbolizando tanto el comando militar como la autoridad cívica. Esta conexión nominal no era mera casualidad. Los Escipiones habían producido consistentemente hombres que manejaban tanto la espada como el estilo, con igual efectividad, comandando legiones en campos de batalla distantes mientras simultáneamente navegaban las traicioneras corrientes de la política romana. Si deseas conocer más historias épicas de líderes que transformaron el mundo antiguo, suscríbete a Throne y Empire y activa las notificaciones. La cuna del poder, la significación política de los Escipiones, se extendía mucho más allá de sus logros individuales. En la compleja red de la política republicana, donde las alianzas familiares determinaban el ascenso y caída de carreras, los Escipiones ocupaban una posición crucial dentro de la red más amplia de familias patricias. Sus conexiones se extendían por todo el foro romano, vinculándolos con otras poderosas familias a través del matrimonio, adopción y asociación política. Estas relaciones proporcionaban acceso al consulado, las preturas y otras magistraturas que formaban el cursus honorum, la escalera de cargos que los romanos ambiciosos ascendían hacia la gloria e influencia. El hogar en el que nació el joven Escipión reflejaba este estatus elevado en cada detalle. La domus familiar, ubicada en uno de los vecindarios más prestigiosos de Roma, presentaba amplias habitaciones adornadas con frescos que representaban escenas mitológicas y victorias familiares. Estatuas de mármol griego adquiridas mediante conquista o compra se alzaban en nichos cuidadosamente dispuestos, mientras bustos de bronce de ancestros distinguidos ocupaban lugares de honor. La biblioteca contenía rollos tanto en latín como en griego, cubriendo temas desde ingeniería militar hasta filosofía, retórica e historia natural. Este era un ambiente donde la cultivación intelectual se consideraba tan esencial como la destreza física, donde se esperaba que los hijos de la casa dominaran tanto las artes de la guerra como las de la paz. Desde sus primeros años, la educación de Escipión reflejaba las sofisticadas expectativas de su clase social. Las familias patricias romanas de finales del siglo III a.C. habían abrazado completamente las influencias culturales griegas, reconociendo que el dominio del aprendizaje helénico era esencial para cualquier romano que aspirara a la verdadera distinción. Descubre cómo la educación forjó a los más grandes líderes de la antigüedad en Throne y Empire. Forjando al guerrero, los tutores del niño incluían algunos de los mejores eruditos de Roma, hombres que habían estudiado en Atenas o Rodas y traído consigo la sabiduría acumulada de la civilización griega. Bajo su guía, Escipión aprendió a leer y escribir tanto en latín como en griego, dominando las complejas estructuras gramaticales y convenciones literarias de ambos idiomas. La retórica formaba una piedra angular de su educación, como lo hacía para todos los jóvenes romanos destinados a la vida pública. La capacidad de hablar persuasivamente ante el Senado, en los tribunales o ante las tropas reunidas, podía determinar la trayectoria de una carrera entera. Los instructores de Escipión lo entrenaron en las técnicas clásicas de oratoria, enseñándole a construir argumentos, desplegar dispositivos retóricos y modular su voz para obtener el máximo efecto. Estudió a los grandes oradores del pasado, analizando sus discursos en busca de estructura, estilo y poder persuasivo. El joven patricio aprendió a debatir desde múltiples perspectivas, desarrollando la flexibilidad intelectual que más tarde le serviría bien en negociaciones diplomáticas con potencias extranjeras. La cultura griega permeaba cada aspecto de su desarrollo intelectual. Leyó las epopeyas de Homero, absorbiendo lecciones sobre liderazgo, honor y la compleja relación entre el destino y la voluntad humana. Las obras filosóficas de Platón y Aristóteles lo introdujeron al pensamiento sistemático sobre ética, política
y la naturaleza de la justicia. Historiadores griegos como Heródoto y Tucídides proporcionaron modelos para comprender las causas y consecuencias del conflicto entre naciones. Esta inmersión en el aprendizaje helénico no era meramente académica, representaba un cambio fundamental en la cultura de la élite romana, ya que la clase gobernante de la República reconocía que las tradiciones intelectuales griegas podían realzar en lugar de socavar las virtudes romanas. Únete a nuestra comunidad en Throne y Empire para explorar más historias de formación legendaria. El arte de la guerra, la educación militar ocupaba un lugar igualmente importante en la formación de Escipión. Las familias aristocráticas romanas comprendían que el mando militar era tanto una necesidad práctica como un camino hacia el avance político. El muchacho aprendió los fundamentos de la organización militar romana, estudiando la estructura y tácticas de la legión manipular que había demostrado ser tan efectiva en la conquista romana de Italia. Sus tutores explicaron los roles de los astati, príncipes y triarii, las 3 líneas de infantería pesada que formaban la columna vertebral de la legión. Aprendió sobre la importancia de la caballería, tanto romana como aliada, y el papel crucial desempeñado por la infantería ligera y los escaramuzadores, y los enfrentamientos de apertura. El estudio de la ingeniería militar formaba otro componente crucial de su educación. La guerra romana había evolucionado mucho más allá de simples encuentros en el campo de batalla para abarcar operaciones de asedio sofisticadas, construcción de fortificaciones y planificación logística. Escipión aprendió sobre los diversos tipos de máquinas de asedio, balistas, catapultas y arietes, y los principios detrás de su construcción y despliegue. Estudió el arte de la castrametación, el trazado sistemático de campamentos militares que permitía a los ejércitos romanos crear bases seguras donde quiera que marcharan. Mapas y textos geográficos le enseñaron sobre análisis de terreno, identificación de posiciones estratégicas y los desafíos de abastecer ejércitos a través de largas distancias. Ejemplos históricos proporcionaban ilustraciones concretas de estos principios abstractos. Sus tutores relataban las campañas de grandes generales romanos como Lucio Papirio Cursor y Manio Curio Dentato, hombres que habían extendido el poder romano mediante una combinación de innovación táctica y visión estratégica. Sigue descubriendo las estrategias que cambiaron imperios en Throne y Empire. La sombra del padre. Las victorias en Centino y Aquilonia demostraron cómo la disciplina y adaptabilidad romanas podían superar fuerzas enemigas aparentemente superiores. Estas historias no eran mero entretenimiento, eran estudios de caso en liderazgo, toma de decisiones y aplicación de principios militares bajo presión. La influencia formativa del padre de Escipión, Publio Cornelio Escipión, no puede subestimarse para comprender el desarrollo del joven. El Escipión Mayo Ere encarnaba el ideal del aristócrata soldado romano, un hombre que se movía sin esfuerzo entre los mundos de la política y la guerra. Su trayectoria profesional ilustraba las posibilidades disponibles para miembros de la élite gobernante de Roma, mientras que sus logros proporcionaban un modelo para que su hijo emulara y eventualmente superara. Publio Cornelio Escipión ya se había establecido como un comandante militar capaz mediante servicio en varios teatros. Sus experiencias en el campo le habían enseñado lecciones sobre liderazgo, logística y la psicología del mando que transmitió a su hijo a través de innumerables conversaciones y observaciones. El Escipión Mayo Ere comprendía que el generalato exitoso requería más que conocimiento táctico. Demandaba la capacidad de inspirar confianza en subordinados, mantener disciplina bajo condiciones adversas y tomar decisiones rápidas basadas en información incompleta. Las conexiones políticas del padre demostraron ser igualmente valiosas para moldear las perspectivas de su hijo. A través de su red de relaciones dentro del Senado y entre otras familias, Patricias el Escipión Mayo Ere tenía acceso a información sobre asuntos domésticos y extranjeros que no estaba disponible para ciudadanos ordinarios. Si quieres entender cómo las grandes dinastías forjaron líderes legendarios, visita Throne y Empire. Tiempos de crisis. Estas conexiones proporcionaban percepciones sobre los procesos de toma de decisiones que determinaban las políticas de Roma, las rivalidades personales que influenciaban resultados políticos y los factores económicos que impulsaban campañas militares. El joven Escipión absorbió estas lecciones sobre la intersección de política y guerra, comprendiendo que el éxito militar sin apoyo político era finalmente sin sentido. El enfoque del Escipión Mayo Ere hacia la educación de su hijo reflejaba una comprensión sofisticada de los desafíos que enfrentaba Roma a finales del siglo III a.C. La República había logrado un éxito notable en la unificación de la península itálica, pero este mismo éxito había creado nuevos problemas y oportunidades. La conquista de ciudades griegas en el sur de Italia había puesto a Roma en contacto con la sofisticada cultura helénica, mientras también creaba obligaciones de defender a estos nuevos aliados contra amenazas externas. La subjugación de tribus galas en el norte de Italia había asegurado valiosas tierras agrícolas y reservas,
de mano de obra, pero también había establecido a Roma como un jugador importante en la compleja política de la Europa celta. La situación geopolítica de Roma durante la juventud de Escipión se caracterizaba por una oportunidad sin precedentes, junto con un riesgo igualmente sin precedentes. La República había emergido como el poder dominante en el Mediterráneo occidental, pero esta dominancia era contestada por Cartago, un imperio comercial cuya riqueza y poder naval planteaban un desafío directo a la expansión romana. La primera guerra púnica, que había terminado en 241 a.C., cuando Escipión aún era un niño, había establecido a Roma como una potencia naval y asegurado el control de Sicilia, pero también había creado un resentimiento duradero en Cartago y sentado las bases para futuros conflictos. Explora más sobre las grandes rivalidades que definieron el mundo antiguo en Throne y Empire. El enemigo en las puertas. Las crecientes tensiones con Cartago eran evidentes para cualquier observador de asuntos internacionales. Durante los años 230 y 220 a.C., la expansión cartaginesa en Hispania bajo Amílcar Barca, y más tarde su yerno, Asdrúbal, representaba un claro intento de compensar las pérdidas en Sicilia y Cerdeña, estableciendo una nueva base de poder en las regiones ricas en minerales de la península ibérica. Los diplomáticos romanos observaban nerviosamente mientras las fuerzas cartaginesas sometían tribus locales y establecían posiciones fortificadas que podrían servir como bases para futuras operaciones contra intereses romanos. El tratado negociado entre Roma y Asdrúbal en 226 a.C., que establecía el río Ebro como límite norte de la expansión cartaginesa en Hispania, representaba un intento de manejar estas tensiones mediante diplomacia. Sin embargo, observadores informados comprendían que tales acuerdos eran expedientes temporales en lugar de soluciones permanentes. El conflicto fundamental entre intereses romanos y cartagineses en el Mediterráneo occidental hacía virtualmente inevitable la guerra futura, una realidad que moldeaba el pensamiento estratégico en ambos lados. Las tribus celtas presentaban otro desafío significativo para la seguridad romana durante este periodo. Las invasiones galas de principios del siglo III a.C. habían demostrado el potencial militar de estos pueblos del norte, mientras también revelaban su desunidad política y limitaciones tácticas. La política romana hacia el mundo celta involucraba una compleja mezcla de presión militar, manipulación diplomática e incentivos económicos diseñados para prevenir el surgimiento de coaliciones tribales a gran escala que pudieran amenazar territorio romano. Descubre cómo Roma enfrentó a sus enemigos más temibles en Throne y Empire. La tormenta se acerca. Los boyos e insubrios y otras tribus celtas importantes del Valle del Peo representaban preocupaciones particulares para los estrategas romanos. Estos pueblos controlaban tierras agrícolas fértiles y poseían reservas significativas de mano de obra, mientras que sus tradiciones guerreras los convertían en oponentes formidables en batalla. Las redes de inteligencia romanas trabajaban para monitorear la política tribal, identificando potenciales aliados y enemigos mientras buscaban explotar divisiones internas que pudieran prevenir acción unificada contra intereses romanos. El joven Escipión absorbía estas realidades geopolíticas mediante observación e instrucción, desarrollando una comprensión de las relaciones internacionales que resultaría crucial en su carrera posterior. Aprendió a pensar en términos de múltiples teatros de operación, reconociendo que la seguridad romana dependía de mantener equilibrios favorables de poder en varias regiones simultáneamente. Las lecciones de geografía, economía y política tribal que dominó durante estos años formativos más tarde informarían sus decisiones estratégicas como comandante operando lejos de Roma. Los factores económicos también moldeaban el entorno estratégico de la juventud de Escipión. La expansión de Roma había creado nuevas fuentes de riqueza mediante tributo, botín y comercio, pero también había generado nuevos gastos para operaciones militares, administración colonial y obras públicas. Los recursos financieros de la República, aunque sustanciales, no eran ilimitados, y las decisiones estratégicas debían tener en cuenta consideraciones fiscales además de militares. El joven patricio aprendió a comprender la guerra como una actividad económica además de política, reconociendo que las campañas exitosas debían pagarse a sí mismas mediante conquista y saqueo. Únete a nosotros en Throne y Empire para más historias de estrategia y poder. Bautismo de fuego. El otoño de 218 a.C. llegó con informes ominosos, filtrándose a través de las redes de inteligencia de Roma. Hannibal Barca, hijo del legendario Amílcar, había logrado lo que muchos estrategas romanos consideraban imposible: cruzar los Alpes con un ejército sustancial que incluía elefantes de guerra, caballería númida e infantería experimentada, extraída de los diversos territorios de Cartago. El joven Escipión, ahora de 18 años, y sirviendo como tribuno militar bajo el mando de su padre, se encontró arrojado a los movimientos de apertura de lo que se convertiría en la Segunda Guerra Púnica,
un conflicto que pondría a prueba cada suposición sobre superioridad militar romana y doctrina estratégica. El Escipión Mayo R había sido asignado para interceptar las fuerzas de Aníbal en la Galia, pero el inesperado cruce alpino del comandante cartaginés había alterado fundamentalmente la situación estratégica. En lugar de enfrentar a Aníbal en terreno familiar en Hispania o el sur de la Galia, las fuerzas romanas ahora confrontaban un ejército enemigo que había penetrado exitosamente en el Valle del Po, amenazando las colonias recientemente establecidas de Roma y, potencialmente reuniendo las tribus celtas de la región a la causa cartaginesa. La velocidad y audacia de la maniobra de Aníbal habían tomado desprevenidos a los planificadores romanos, forzando ajustes rápidos a preparativos defensivos que habían sido basados en suposiciones completamente diferentes sobre capacidades e intenciones enemigas. La respuesta romana reflejaba tanto las fortalezas institucionales de la República como sus limitaciones tácticas. Sigue esta épica historia de guerra y supervivencia en Tron y Empire. El primer encuentro, la decisión del Senado de retirar el ejército de Escipión desde Masilia, demostró la capacidad de Roma para adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes, mientras que el envío de fuerzas adicionales bajo Tiberio Sempronio Longo mostró el compromiso de la República de enfrentar esta amenaza sin precedentes con fuerza abrumadora. Sin embargo, la coordinación entre estos mandos separados permanecía problemática, ya que cada cónsul operaba con considerable autonomía y medios limitados de comunicación rápida a través de las distancias involucradas. El primer encuentro directo del joven Escipión con el genio táctico de Aníbal ocurrió durante el enfrentamiento de caballería en el río Tesino a finales de noviembre de 218 a.C. La batalla, aunque relativamente pequeña en escala comparada con los masivos choques de infantería que seguirían, proporcionó perspectivas cruciales sobre los métodos militares cartagineses y reveló las limitaciones de las tácticas tradicionales de caballería romana cuando se enfrentaban a oponentes más sofisticados. El enfrentamiento comenzó como un reconocimiento en fuerza con ambos comandantes buscando reunir inteligencia sobre disposiciones enemigas mientras probaban la resolución y capacidades de sus oponentes. El Escipión Mayo R había desplegado sus fuerzas de caballería al estilo romano convencional, con caballería ciudadana, formando el centro y contingentes aliados en los flancos. Esta disposición reflejaba la doctrina táctica romana estándar que enfatizaba la integración de diferentes tipos de unidades dentro de una estructura de mando cohesiva. La caballería romana, aunque competente, carecía del entrenamiento especializado y equipamiento que caracterizaba a sus contrapartes cartaginesas, particularmente los jinetes ligeros númidas que formaban el núcleo de las fuerzas montadas de Aníbal. Descubre más batallas legendarias en Tron y Empire. Rescate heroico. El despliegue de caballería de Aníbal reveló la sofisticada coordinación multiétnica que se convertiría en un sello distintivo de las operaciones cartaginesas durante toda la guerra. La caballería ligera númida, armada con jabalinas y entrenada desde la infancia en guerra montada, formaba la fuerza de detección inicial. Estos jinetes poseían movilidad sin igual y podían entregar ataques devastadores antes de retirarse. Más allá del alcance de represalias enemigas, detrás de ellos la caballería pesada cartaginesa proporcionaba el poder de ataque necesario para explotar brechas creadas por el hostigamiento númida, mientras que la caballería española ofrecía flexibilidad táctica adicional mediante su combinación de movilidad y poder de permanencia. El enfrentamiento se desarrolló rápidamente mientras Aníbal demostraba su dominio de las tácticas de caballería. Los jinetes númidas iniciaron contacto con una serie de ataques hostigadores, lanzando jabalinas a formaciones romanas antes de alejarse para evitar contraataques. Este enfoque táctico, conocido como Círculo Cántabro, permitía a fuerzas relativamente ligeras infligir bajas constantes a oponentes más pesados mientras mantenían libertad de movimiento. Los romanos, entrenados para combate cercano en lugar de este tipo de enfrentamiento fluido, encontraron sus respuestas tradicionales inadecuadas contra un enemigo que se negaba a pararse y luchar de manera convencional. Mientras la caballería romana luchaba por entrar en contacto con los escurridizos númidas, Aníbal lanzó su caballería pesada en una carga coordinada que explotó la confusión y desorganización dentro de las filas romanas. El momento de este ataque demostró la sofisticación táctica del comandante cartaginés, ya que había evaluado con precisión los efectos psicológicos y físicos del hostigamiento preliminar sobre la moral y cohesión enemigas. El impacto de caballería pesada, entregado precisamente en el momento cuando las fuerzas romanas estaban más vulnerables, destrozó la caballería ciudadana en el centro y creó oportunidades para explotación por unidades de apoyo,
Continúa esta emocionante saga en Throne y Empire. Lecciones de sangre. El colapso del centro de caballería romana expuso al Escipión Mayo a peligro mortal mientras jinetes cartagineses penetraban profundamente en posiciones romanas, herido por un golpe de jabalina que había perforado su muslo. El cónsul se encontró rodeado de caballería enemiga y enfrentando casi cierta muerte o captura. La situación táctica se había deteriorado tan rápidamente que la resistencia organizada se volvió imposible con soldados romanos, individuales luchando desesperadamente por sobrevivir, en lugar de mantener cohesión de unidad. En este momento crítico, el joven Escipión tomó la decisión que definiría su reputación por valor personal y lealtad familiar. Observando la situación peligrosa de su padre desde su posición con las fuerzas de reserva, el tribuno de 18 años espoleó su caballo hacia adelante en la refriega, llamando a la caballería romana cercana a seguirlo, en un intento de rescate. La carga requería valentía excepcional ya que significaba avanzar directamente hacia los dientes de fuerzas cartaginesas victoriosas que mantenían todas las ventajas tácticas. La operación de rescate tuvo éxito mediante una combinación de audacia, oportunidad y la confusión que típicamente caracterizaba las fases finales de enfrentamientos de caballería. La carga del joven Escipión, aunque involucraba relativamente pocos hombres, golpeó a los perseguidores cartagineses en un ángulo inesperado y creó suficiente disrupción para permitir la extracción del cónsul, herido del peligro inmediato. El caballo del joven tribuno, entrenado para combate cercano, demostró ser crucial para navegar a través de la prensa de hombres y caballos luchadores que caracterizaban los sectores más peligrosos del campo de batalla. Sigue las hazañas de jóvenes héroes que cambiaron la historia en Throne y Empire. Después de la batalla, el rescate exitoso de su padre estableció la reputación del joven Escipión por valor personal mientras le proporcionaba exposición íntima a las realidades del combate contra un enemigo sofisticado. La experiencia enseñó lecciones sobre la importancia de flexibilidad táctica, el valor de coordinación de armas combinadas y el papel decisivo que el liderazgo podía jugar en determinar resultados, incluso bajo las circunstancias más adversas. Estas percepciones resultarían invaluables mientras Escipión desarrollaba su propio enfoque al mando militar en campañas subsecuentes. La retirada de Tesino proporcionó oportunidades adicionales para observar capacidades militares y métodos tácticos cartagineses. La persecución de Aníbal se caracterizaba por restricción disciplinada en lugar de agresión temeraria, demostrando su comprensión de que preservar sus fuerzas era más importante que maximizar bajas inmediatas entre enemigos derrotados. El uso del comandante cartaginés de caballería ligera para mantener contacto mientras evitaba riesgos innecesarios mostró apreciación sofisticada por la relación entre éxito táctico y objetivos estratégicos. Las secuelas de Tesino también revelaron las dimensiones políticas de la estrategia de Aníbal. El trato del comandante cartaginés a romanos capturados y aliados itálicos reflejaba un intento calculado de abrir brechas entre Roma y su confederación italiana. Los prisioneros cartagineses fueron liberados sin rescate mientras ciudadanos romanos fueron retenidos o ejecutados, enviando un mensaje claro sobre las intenciones de Aníbal respecto a la lealtad de los aliados de Roma en esta guerra psicológica. Complementaba la presión militar creada por superioridad táctica cartaginesa. Explora más sobre las tácticas que definieron el mundo antiguo en Throne and Empire Trivia. La retirada del ejército romano a Plasencia proporcionó al joven Escipión oportunidades para observar los desafíos logísticos involucrados en mantener operaciones militares durante meses de invierno. El establecimiento de campamentos fortificados, la organización de líneas de suministro y el manejo de personal herido, todos requerían planificación y ejecución sistemáticas que iban mucho más allá de las consideraciones tácticas involucradas en combate real. Estos aspectos administrativos del mando militar resultarían cruciales en las campañas posteriores de Escipión, donde la superioridad logística a menudo determinaba resultados estratégicos. La llegada de Sempronio Longo con el segundo ejército consular creó nuevas dinámicas dentro de las estructuras de mando romanas, mientras establecía el escenario para el enfrentamiento más grande en el río Trivia. La coordinación entre los dos cónsules reflejaba tanto las fortalezas como debilidades de las instituciones militares romanas, ya que rivalidades personales y visiones estratégicas competidoras complicaban esfuerzos para presentar una respuesta unificada a los desafíos cartagineses. El joven Escipión observó estas relaciones de mando de cerca, aprendiendo lecciones valiosas sobre las dimensiones políticas del liderazgo militar. La batalla de Trivia, en diciembre de 218 a.C., proporcionó a Escipión su primera exposición al combate de infantería a gran escala y demostró el dominio de Aníbal sobre el engaño en el campo de batalla y la coordinación táctica. El enfrentamiento comenzó con fuerzas ligeras cartaginesas lanzando ataques al amanecer contra puestos avanzados romanos, atrayendo a Sempronio a una respuesta apresurada
que jugaba directamente en el plan estratégico de Aníbal. La ansiedad del cónsul romano por la batalla, motivada en parte por consideraciones políticas y en parte por confianza en métodos tácticos romanos tradicionales, creó oportunidades para explotación cartaginesa. Descubre más sobre las batallas que cambiaron el curso de imperios en Throne y Empire. El genio de Aníbal. El plan de batalla de Aníbal en Trebia mostró la sofisticada integración de diferentes tipos de unidades que caracterizaba a la organización militar cartaginesa. El hostigamiento inicial por caballería númida y honderos baleares fue diseñado para atraer fuerzas romanas a través del río helado, mientras disrompía su formación y agotaba su energía antes del enfrentamiento principal. El momento de esta fase preliminar reflejaba cálculo cuidadoso de condiciones climáticas, características del terreno y psicología enemiga. El despliegue de fuerzas cartaginesas reveló innovaciones tácticas que desafiaban suposiciones romanas, fundamentales sobre organización del campo de batalla. El uso de Aníbal de elefantes de guerra posicionados en los flancos para disromper caballería romana y crear efectos psicológicos entre infantería enemiga representaba una tecnología militar que los romanos habían encontrado solo brevemente durante las guerras púnicas décadas antes. Las bestias masivas, cada una llevando una tripulación de hombres armados y entrenada para cargar formaciones enemiga, creaban problemas tácticos para los cuales la doctrina militar romana no proporcionaba soluciones adecuadas. La coordinación entre diferentes contingentes étnicos dentro del ejército de Aníbal demostró capacidades organizacionales que excedían cualquier cosa en la experiencia romana contemporánea. Infantería africana, armada y entrenada al estilo macedonio, proporcionaba la flexibilidad táctica necesaria para igualar la efectividad legionaria romana en combate cercano. Infantería española con sus armas y métodos de lucha distintivos ofrecía opciones tácticas adicionales, mientras contribuía a la resiliencia general del ejército. Guerreros celtas luchando con ferocidad característica, pero disciplina limitada servían como tropas de choque prescindibles, cuyo sacrificio podía ser calculado en planes tácticos más amplios. Únete a la épica en Throne y Empire. Desastre romano. La fase climática de la batalla reveló la devastadora efectividad de la coordinación táctica de Aníbal. La fuerza cartaginesa oculta bajo Magón, posicionada en posiciones encubiertas a lo largo de la línea romana de avance, golpeó precisamente en el momento cuando la atención romana estaba enfocada en el enfrentamiento principal. Este ataque de flanco entregado contra tropas ya comprometidas con fuerzas enemigas al frente creó las condiciones tácticas necesarias para una derrota romana completa. La supervivencia del joven Escipión del desastre de Trebia le proporcionó percepciones cruciales sobre la importancia de reservas tácticas y los peligros de sobrecompromiso en batalla. El colapso de formaciones romanas bajo presión cartaginesa demostró que las tácticas legionarias tradicionales, aunque efectivas contra oponentes convencionales, requerían modificación significativa cuando confrontaban enemigos que poseían caballería superior, sistemas de armas innovadores y estructuras de mando más flexibles. La retirada de Trebia y la subsecuente retirada romana a cuarteles de invierno creó oportunidades para reflexión estratégica y análisis táctico. La naturaleza devastadora de la derrota, con bajas numerando en las decenas de miles, forzó al liderazgo militar romano a confrontar preguntas fundamentales sobre doctrina táctica, prioridades estratégicas y relaciones de mando. El joven Escipión participó en estas discusiones, absorbiendo lecciones sobre la relación entre innovación táctica y éxito estratégico. El invierno de 218 a 217 a.C. proporcionó un respiro temporal de campañas activas, mientras ambos lados se preparaban para la reanudación de hostilidades en el año siguiente. Los esfuerzos romanos se enfocaron en levantar nuevos ejércitos, reforzar posiciones amenazadas e intentar prevenir más defecciones entre aliados itálicos. Sigue esta increíble historia de supervivencia y estrategia en Throne and Empire Trasimeno. Las operaciones de invierno de Aníbal demostraron la visión estratégica que lo elevaba por encima del nivel de un comandante meramente táctico. Sus esfuerzos para asegurar aliados celtas, establecer líneas de suministro y mantener cohesión del ejército durante los difíciles meses de invierno mostraron planificación sistemática que se extendía mucho más allá de consideraciones inmediatas del campo de batalla. La capacidad del comandante cartaginés para mantener disciplina entre sus diversas fuerzas mientras operaba en territorio hostil reveló capacidades organizacionales que los observadores romanos encontraban profundamente preocupantes. La primavera de 217 a.C. trajo operaciones ofensivas cartaginesas renovadas,
Mientras, Aníbal movía su ejército hacia el sur a través del difícil terreno de los pantanos del Arno. Este avance demostró la disposición del comandante cartaginés a aceptar riesgos significativos y bajas en persecución de objetivos estratégicos, ya que el paso por los pantanos le costó un ojo a la infección, mientras infligía pérdidas severas a su ejército. La finalización exitosa de este movimiento trajo fuerzas cartaginesas a Italia central, amenazando las regiones agrícolas más vitales de Roma y líneas de comunicación. La respuesta romana al avance de Aníbal reflejó el nombramiento de Gayo Flaminio como cónsul, un comandante cuyo trasfondo político y enfoque táctico diferían significativamente de las estrategias más cautelosas, favorecidas por líderes militares experimentados. La decisión de Flaminio de perseguir a Aníbal agresivamente en lugar de adoptar posiciones defensivas que pudieran limitar la libertad de movimiento cartaginesa creó oportunidades para otra demostración devastadora de superioridad táctica cartaginesa. La batalla del lago Trasimeno, en junio de 217 a.C., representó la culminación del genio táctico de Aníbal y proporcionó al joven Escipión quizás su lección más importante temprana en la relación entre terreno, engaño y éxito en el campo de batalla. Continúa este viaje épico en Throne-on-Pierre, la emboscada perfecta. El enfrentamiento comenzó con fuerzas cartaginesas, ocupando posiciones encubiertas a lo largo de la orilla norte del lago, aprovechando la niebla matutina y reconocimiento cuidadoso para lograr completa sorpresa táctica contra el ejército romano perseguidor. La emboscada de Aníbal en Trasimeno demostró coordinación táctica a una escala que excedía incluso sus logros previos. El ataque simultáneo por múltiples contingentes cartagineses, cada uno posicionado para golpear diferentes porciones de la columna romana extendida, creó condiciones tácticas que hicieron virtualmente imposible la resistencia organizada. Los romanos, atrapados en formación de marcha en lugar de despliegue de batalla, se encontraron luchando acciones individuales en lugar de un enfrentamiento coordinado. La masacre que siguió a la emboscada de Aníbal proporcionó al joven Escipión evidencia contundente de lo que podía suceder cuando la sorpresa táctica se combinaba con posicionamiento y coordinación superiores. Las bajas romanas, incluyendo a Flaminio mismo, numeraron aproximadamente 15.000 muertos con un número igual capturado, representando una de las victorias tácticas más completas en la historia militar. Los pocos sobrevivientes romanos, incluyendo a Escipión, debieron sus vidas al azar, iniciativa individual o acciones de pequeñas unidades que tuvieron poco impacto en el resultado general. El impacto psicológico de Trasimeno se extendió mucho más allá de sus consecuencias tácticas inmediatas, ya que noticias del desastre crearon pánico en Roma y provocaron seria consideración de acuerdo negociado con Cartago. El nombramiento de Quinto Fabio Máximo como dictador representó un cambio fundamental en el pensamiento estratégico romano, ya que el liderazgo de la República finalmente reconoció que los enfoques tácticos tradicionales eran inadecuados contra las capacidades superiores de Aníbal. Descubre más estrategias que salvaron imperios en Throne-on-Pierre. La tragedia española. Las devastadoras noticias alcanzaron Roma en el verano tardío de 211 a.C., como un rayo golpeando el mismo foro. Tanto Publio Cornelio Escipión el Mayor como su hermano Gnaeo Cornelio Escipión Calvo habían caído en enfrentamientos separados contra fuerzas cartaginesas en Hispania. Sus ejércitos destrozados y dispersos a través del paisaje ibérico. Los desastres gemelos representaban más que meras derrotas tácticas. Constituían una catástrofe estratégica que amenazaba con desenredar toda la posición de Roma en la península, potencialmente cambiar el equilibrio de la Segunda Guerra Púnica decisivamente a favor de Cartago. Las circunstancias que rodeaban estas derrotas revelan los desafíos complejos que enfrentaban los comandantes romanos operando en teatros distantes con recursos limitados y apoyo local incierto. El Escipión Mayor había estado intentando coordinarse con aliados celtibéricos, mientras simultáneamente manejaba la amenaza planteada por el ejército de Asdrúbal Barca. Un delicado acto de equilibrio que requería momento preciso e inteligencia confiable. Cuando refuerzos prometidos no se materializaron y supuestos aliados demostraron ser poco fiables, la posición romana se volvió insostenible casi de la noche a la mañana. La derrota separada de Gneo Escipión ocurrió cuando intentó mantener presión sobre posiciones cartaginesas, a pesar de estar superado en número y operar sin adecuado apoyo de caballería. El enfrentamiento demostró cuán rápidamente situaciones tácticas podían deteriorarse cuando los comandantes carecían de las capacidades de movilidad y reconocimiento necesarias para operaciones efectivas en terreno no familiar. La pérdida de ambos hermanos en semanas entre sí eliminó el liderazgo experimentado que había mantenido presencia romana en Hispania durante casi 7 años. Las secuelas inmediatas de estas derrotas crearon un vacío de poder en la Hispania romana
que amenazaba con caer en colapso estratégico completo. Únete a esta saga de pérdida y redención en Throne y Empire, el momento decisivo. Las fuerzas romanas sobrevivientes, ahora bajo el mando temporal de Lucio Marcio VII, un centurión elevado por aclamación de sus hombres, luchaban por mantener cohesión mientras enfrentaban potencial aniquilación de ejércitos cartagineses convergentes. La situación demandaba intervención inmediata desde Roma, pero los recursos militares de la República ya estaban extendidos delgadamente por operaciones simultáneas en Italia, Sicilia y otros teatros. Las deliberaciones del Senado sobre el mando español revelaron profundas divisiones dentro de la élite política de Roma sobre tanto prioridades estratégicas como las calificaciones necesarias para un nombramiento tan crítico. Candidatos tradicionales con extensa experiencia militar mostraron renuencia a aceptar lo que parecía ser una asignación casi imposible, mientras aspirantes más jóvenes carecían de la gravitas y capacidades probadas que la situación parecía demandar. La complejidad de la política ibérica con su intrincada red de alianzas tribales y relaciones comerciales requería un comandante capaz de sofisticación diplomática, además de competencia militar. En esta crisis entró el joven Publio Cornelio Escipión de 25 años, hijo del comandante caído y portador de un nombre que llevaba tanto el peso de tragedia reciente como la promesa de redención familiar. Su decisión de buscar el mando español representaba una apuesta calculada que combinaba ambición personal con genuina visión estratégica. A diferencia de otros candidatos potenciales, Escipión poseía conocimiento íntimo de capacidades cartaginesas ganado mediante sus experiencias en Tesino y Trebia, mientras sus conexiones familiares le proporcionaban inteligencia valiosa sobre condiciones en Hispania. La presentación del joven Escipión ante el Senado demostró habilidades retóricas perfeccionadas mediante años de educación élite combinadas con percepciones prácticas ganadas de experiencia directa en combate. Argumentó que el fracaso romano en Hispania surgía no de superioridad cartaginesa inherente, sino de inflexibilidad táctica y cálculo estratégico erróneo. Sigue esta transformación legendaria en Throne y Empire. Nueva Cartago. Su análisis enfatizaba la importancia de adaptar métodos militares romanos a condiciones locales, mientras simultáneamente explotaba divisiones étnicas y políticas dentro de territorios controlados por Cartago. La decisión del Senado de otorgar a Escipión Imperium proconsular a tan joven edad representó una ruptura sin precedentes con la práctica romana tradicional que típicamente requería extensa experiencia en magistraturas menores antes de confiar a comandantes con autoridad independiente. El nombramiento reflejaba tanto la naturaleza desesperada de la situación estratégica de Roma como reconocimiento de las capacidades excepcionales de Escipión. Sin embargo, la decisión también generó controversia significativa entre senadores conservadores, que la veían como un precedente peligroso que podría socavar la estabilidad institucional de la República. Las preparaciones de Escipión para la campaña española revelaron atención meticulosa a tantos requerimientos logísticos como de inteligencia que resultarían cruciales para operaciones subsecuentes. Pasó meses estudiando informes de comerciantes, diplomáticos y sobrevivientes militares para desarrollar comprensión integral de geografía ibérica, política tribal y arreglos defensivos cartagineses. Esta investigación preliminar le permitió identificar debilidades potenciales en posiciones enemigas, mientras simultáneamente reconocía oportunidades para iniciativas diplomáticas que pudieran cambiar alianzas locales. La selección y entrenamiento de fuerzas para la expedición española demostró el enfoque innovador de Escipión a organización militar. En lugar de simplemente reunir unidades legionarias tradicionales, eligió cuidadosamente soldados basándose en su adaptabilidad, inteligencia y disposición para abrazar nuevos métodos tácticos. La inclusión de especialistas en guerra de asedio, ingeniería y operaciones de caballería reflejaba su comprensión de que el éxito en España requeriría capacidades más allá de aquellas típicamente enfatizadas en entrenamiento militar romano. Explora más innovaciones militares en Throne y Empire, o poder da diplomacia. Quizás más importante que la riqueza material capturada en Nueva Cartago fue la liberación de rehenes mantenidos por los cartagineses, creando oportunidades diplomáticas que transformarían completamente el panorama político de Hispania. Estos rehenes no eran prisioneros comunes, sino miembros de familias gobernantes de las tribus ibéricas más poderosas de la península, mantenidos en cautiverio para garantizar la lealtad de sus pueblos a Cartago. El tratamiento de Escipión hacia estos cautivos liberados reveló una sofisticación diplomática que complementaba perfectamente sus innovaciones tácticas militares. En lugar de seguir la práctica romana convencional que hubiera tratado a estas personas como botín de guerra o instrumentos de negociación, el joven general adoptó un enfoque revolucionario
que reconocía tanto su dignidad como su valor estratégico potencial. Cada rehén fue recibido personalmente por Escipión, quien se dirigió a ellos en ceremonias cuidadosamente orquestadas que combinaban respeto por las tradiciones ibéricas con generosidad calculada diseñada para crear alianzas duraderas. Los jefes tribales fueron liberados sin exigir rescate alguno, una decisión que sorprendió tanto a romanos como a ibéricos, acostumbrados a las duras realidades de la guerra antigua. Más aún, Escipión devolvió a cada líder con regalos apropiados a su estatus, incluyendo armas finamente trabajadas, tejidos preciosos y ornamentos de oro que demostraban tanto riqueza romana como respeto por jerarquías tribales. Esta generosidad estratégica fue acompañada por discursos cuidadosamente elaborados en los que Escipión explicaba su visión de una Hispania, donde las tribus pudieran mantener su autonomía bajo protección romana, en lugar de opresión cartaginesa. Las noticias de este trato extraordinario se extendieron rápidamente por toda Hispania, creando ondas de choque en las estructuras de alianza que Cartago había construido laboriosamente durante décadas. Tribus que habían permanecido leales a los cartagineses por temor o cálculo político comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Los ancianos tribales debatían apasionadamente en sus consejos sobre si este joven general romano representaba genuinamente una alternativa viable al dominio cartaginés, o si su generosidad era simplemente otra forma de manipulación extranjera. El impacto psicológico de la política de Escipión se extendió incluso más allá de aquellos directamente afectados. Los soldados cartagineses, muchos de ellos mercenarios ibéricos o reclutas tribales forzados, comenzaron a cuestionar por qué luchaban para mantener el poder de Cartago cuando Roma ofrecía términos aparentemente más favorables. Las deserciones, que habían sido relativamente raras, comenzaron a aumentar mientras guerreros individuales y ocasionalmente unidades enteras abandonaban las filas cartaginesas. El genio de este enfoque diplomático residía en su perfecta integración con la estrategia militar más amplia de Escipión. Cada victoria en el campo de batalla era seguida inmediatamente por iniciativas diplomáticas diseñadas para consolidar ganancias territoriales mediante alianzas políticas. Cada tribu que cambiaba su lealtad no solo negaba recursos a Cartago, sino que también proporcionaba a Roma inteligencia valiosa, tropas adicionales y legitimidad cultural en una tierra extranjera. Los comandantes cartagineses, acostumbrados a mantener control mediante una combinación de fuerza militar y toma de rehenes, se encontraron completamente desconcertados por estas tácticas. Asdrúbal Barca y sus colegas intentaron contrarrestar la ofensiva diplomática romana mediante promesas renovadas y ocasionales concesiones a las tribus aliadas, pero sus esfuerzos sonaban huecos comparados con las acciones tangibles y la generosidad visible de Escipión. La transformación de Hispania de territorio predominantemente hostil o neutral a región de creciente apoyo romano no ocurrió de la noche a la mañana, pero la captura de Nueva Cartago y el subsecuente trato a los rehenes liberados marcó el punto de inflexión decisivo. En los meses siguientes, delegaciones de tribus previamente aliadas con Cartago comenzaron a llegar al campamento romano, buscando negociar sus propios acuerdos con este general que parecía ofrecer tanto victoria militar como justicia política. Descubre cómo la diplomacia cambió el destino de Imperio Centronion Pier y NO5A, o militar. La victoria decisiva en Baécula durante el año 208 a.C. confirmó la efectividad de las innovaciones tácticas de Escipión mientras demostraba que las fuerzas romanas podían derrotar a los ejércitos cartagineses más experimentados en enfrentamientos abiertos. Aunque Asdrúbal Barca logró escapar con parte de su ejército para eventualmente cruzar los Alpes hacia Italia, la batalla destruyó el poder cartaginés en Hispania Central y abrió el camino para la consolidación romana de toda la península. Más importante aún, Baécula proporcionó la oportunidad perfecta para que Escipión refinara y expandiera sus reformas militares más revolucionarias. La integración de técnicas militares y equipamiento español en sistemas tácticos romanos representó quizás la innovación más significativa de Escipión durante este periodo. La llegada de Escipión en Hispania durante la primavera de 210 a.C. marcó el comienzo de una transformación sistemática en el enfoque estratégico romano que finalmente demostraría ser decisivo no solo en el teatro español sino en el contexto más amplio de la guerra púnica. Su evaluación inicial de la situación militar confirmó la naturaleza desesperada de circunstancias romanas mientras simultáneamente revelaba oportunidades que comandantes más convencionales podrían haber pasado por alto. Las fuerzas romanas sobrevivientes, aunque desmoralizadas por derrotas recientes, retenían suficiente cohesión para servir como fundación para operaciones ofensivas renovadas. La primera decisión estratégica del nuevo comandante involucró la selección de Nueva Cartago como objetivo primario para operaciones ofensivas romanas. Esta elección reflejaba análisis sofisticado de vulnerabilidades logísticas cartaginesas
y dinámicas políticas, en lugar de simple oportunismo. Nueva Cartago servía como centro administrativo y económico de la Hispania cartaginesa, albergando la mayor parte de recursos financieros enemigos, rehenes de tribus aliadas y suministros militares necesarios para operaciones sostenidas por toda la península. La importancia estratégica de la ciudad se extendía más allá de su rol como depósito de suministros y centro administrativo. El puerto de Nueva Cartago proporcionaba el vínculo primario entre fuerzas cartaginesas en Hispania y sus bases en África, haciéndolo esencial para mantener comunicación y refuerzo entre diferentes teatros de operación. La captura de tal posición crucial no solo eliminaría un activo enemigo vital, sino también demostraría capacidad romana para conducir operaciones ofensivas exitosas contra posiciones fuertemente fortificadas. La recopilación de inteligencia de Escipión respecto a Nueva Cartago reveló el tipo de reconocimiento sistemático que caracterizaría todas sus campañas subsecuentes. Continúa esta historia de genio táctico en Tron y Ompierre. Transformación estratégica, la coordinación requerida para el asalto de múltiples frentes, reveló la emergente maestría de Escipión en operaciones militares complejas, involucrando ataques simultáneos desde diferentes direcciones con requerimientos de momento precisos. El asalto principal contra los muros terrestres comenzaría al amanecer, atrayendo atención y recursos de defensores lejos de otros sectores. Fuerzas navales simultáneamente atacarían fortificaciones del puerto, mientras la fuerza de cruce de laguna, especialmente entrenada, esperaría condiciones de marea óptimas antes de comenzar su enfoque. El asalto real sobre Nueva Cartago en 209 a.C. se desarrolló con precisión de relojería que demostró tanto planificación cuidadosa como ejecución excepcional bajo condiciones de combate. Los ataques terrestres iniciales tuvieron éxito en involucrar la mayor parte de la guarnición cartaginesa, mientras operaciones navales prevenían cualquier posibilidad de refuerzo o escape por mar. Mientras la atención de los defensores se enfocaba en estas amenazas convencionales, la fuerza de cruce de laguna de Escipión se movió a través del agua poco profunda bajo cobertura de ataques diversorios. La ruptura lograda por la fuerza de asalto de laguna creó condiciones tácticas que hicieron imposible la defensa continuada. Atacando desde una dirección inesperada contra posiciones diseñadas para repeler asaltos desde el lado terrestre, estos soldados romanos rápidamente establecieron puntos de apoyo en los muros norte de la ciudad. Su éxito permitió la apertura de puertas que permitieron a la fuerza de asalto principal penetrar las defensas de Nueva Cartago, llevando al rápido colapso de resistencia organizada. La captura de Nueva Cartago produjo beneficios estratégicos que excedieron incluso las proyecciones optimistas de Escipión. La enorme cantidad de oro y plata incautada de tesorerías cartaginesas proporcionó recursos financieros necesarios para extensas iniciativas diplomáticas entre tribus ibéricas, mientras armas capturadas y suministros militares equiparon fuerzas romanas con equipamiento superior. Descubre más victorias imposibles en Tron y Ompierre. Innovación y victoria quizás más importante. La liberación de rehenes mantenidos por los cartagineses creó oportunidades para negociar alianzas con grupos tribales previamente neutrales u hostiles. El tratamiento de Escipión a enemigos capturados y rehenes liberados reveló sofisticación diplomática que complementaba sus innovaciones tácticas. En lugar de seguir práctica romana convencional de esclavizar poblaciones capturadas, liberó rehenes españoles sin demandar rescate mientras trataba prisioneros cartagineses con magnanimidad calculada diseñada para alentar defecciones. Estas políticas, combinadas con distribución generosa de riqueza capturada entre sus soldados, crearon impresiones positivas que facilitaron operaciones diplomáticas y militares subsecuentes. El impacto psicológico de la caída de Nueva Cartago reverberó por toda Hispania y más allá, demostrando que posiciones cartaginesas previamente consideradas inexpugnables podían ser asaltadas exitosamente mediante tácticas innovadoras y planificación superior. Noticias de la victoria alcanzaron Roma en un momento crucial cuando la moral había sido severamente dañada por la presencia continuada de Aníbal en Italia y los desastres recientes que habían acontecido a armas romanas en varios teatros. Las implicaciones estratégicas de controlar Nueva Cartago se extendían mucho más allá de las ventajas tácticas inmediatas ganadas mediante su captura. Las instalaciones portuarias de la ciudad permitieron a Escipión establecer líneas de suministro seguras con Roma, mientras simultáneamente interceptaba comunicaciones cartaginesas entre Hispania y África. Los registros administrativos capturados en la ciudad proporcionaron inteligencia detallada sobre disposiciones de fuerzas enemigas, relaciones tribales y arreglos económicos por toda la península. Las iniciativas diplomáticas subsecuentes de Escipión entre tribus ibéricas demostraron aplicación sistemática de lecciones aprendidas de la operación de Nueva Cartago. Su enfoque combinaba presión militar con incentivos económicos
y sensibilidad cultural de maneras que desafiaban suposiciones romanas tradicionales sobre administración provincial. En lugar de simplemente demandar su misión, negoció asociaciones genuinas que reconocían autonomía tribal mientras aseguraban objetivos estratégicos romanos. Únete a esta revolución militar en Tron y Empire, Baécula y más allá. La integración de técnicas militares y equipamiento español en sistemas tácticos romanos representó quizás la innovación más significativa de Escipión durante este periodo. Su estudio cuidadoso de guerra ibérica reveló capacidades que podían realzar efectividad militar romana sin socavar ventajas disciplinarias que formaban la fundación del éxito legionario. La adopción de espadas españolas en particular proporcionó a soldados romanos armas de combate cercano, superiores que resultarían decisivas en enfrentamientos subsecuentes. El gladius hispaniensis, como estas espadas españolas llegaron a conocerse, ofrecía ventajas significativas sobre armamento romano tradicional, mediante su metalurgia superior y características de diseño optimizadas tanto para ataques cortantes como de estocada. La longitud más corta del arma lo hacía ideal para el combate de cuartos cercanos que caracterizaba métodos tácticos romanos, mientras su excepcional filo y durabilidad proporcionaban ventajas decisivas en enfrentamientos prolongados contra oponentes fuertemente armados. Las reformas militares de Escipión se extendieron más allá de simples modificaciones de equipamiento para abarcar cambios fundamentales en organización táctica y métodos de entrenamiento. La integración de técnicas de caballería española permitió a fuerzas montadas romanas competir más efectivamente con jinetes. Carthage, mientras la adopción de tácticas de infantería ligera ibérica proporcionó mayor flexibilidad en operaciones de reconocimiento y escaramuza, estas innovaciones requerían programas de reentrenamiento extensivos que desafiaban el conservadurismo militar romano tradicional. El éxito de estas innovaciones tácticas se hizo aparente en enfrentamientos subsecuentes contra fuerzas cartaginesas por toda Hispania. Ejércitos romanos bajo mando de Escipión demostraron movilidad sin precedentes y flexibilidad táctica, adaptando sus métodos a terreno local y capacidades enemigas de maneras que habían sido previamente imposibles. La combinación de disciplina romana tradicional con innovaciones tácticas españolas creó capacidades militares que excedían la suma de sus componentes individuales. Continúa esta saga de transformación en Tron y Empire. El camino a Sama, el impulso generado por la captura de Nueva Cartago en 209 a.C., creó oportunidades estratégicas que Escipión explotó con precisión y audacia características. La respuesta cartaginesa a esta pérdida devastadora reveló la compleja estructura de mando que gobernaba sus operaciones ibéricas con 3 ejércitos separados bajo diferentes miembros de la familia Barca y sus aliados operando en regiones geográficas distintas. Asdrúbal Barca comandaba la fuerza más grande en las tierras altas centrales, mientras Magón Barca controlaba operaciones costeras desde su base cerca de Gades y Asdrúbal Giscón mantenía influencia cartaginesa entre las tribus del sur desde sus posiciones en Bética. Esta dispersión de fuerzas cartaginesas reflejaba tanto necesidad estratégica como debilidades inherentes en su estructura de mando. Las vastas distancias involucradas en operaciones ibéricas, combinadas con el terreno desafiante de la península y política tribal compleja, hacían control centralizado extremadamente difícil, incluso bajo condiciones óptimas. Cada comandante cartaginés había desarrollado relaciones con grupos tribales específicos y controlaba recursos económicos particulares, creando un sistema que proporcionaba flexibilidad local, pero complicaba respuestas coordinadas a iniciativas romanas. La red de inteligencia de Escipión, significativamente realzada por información capturada en Nueva Cartago, proporcionó evaluaciones detalladas de composición, capacidades y disposiciones actuales de cada ejército cartaginés. La fuerza de Asdrúbal Barca incluía números sustanciales de infantería africana, entrenada en técnicas de lucha macedonias apoyada por caballería númida, y mercenarios celtas reclutados de tribus galas. Este ejército representaba la concentración más formidable de poder militar cartaginés en Hispania, con aproximadamente 25.000 infantes y 3.000 caballeros, operando desde posiciones fortificadas que controlaban pasos de montaña claves. La situación estratégica que enfrentaba Escipión a principios de 208 a.C. requería consideración cuidadosa de múltiples factores que se extendían más allá de consideraciones tácticas inmediatas. Sigue esta estrategia maestra en Tron y Empire, Asia-África. Las fuerzas romanas en Hispania, aunque reforzadas tras la victoria de Nueva Cartago, permanecían significativamente superadas en número por los ejércitos cartagineses combinados. Sin embargo, la separación geográfica de fuerzas enemigas creaba oportunidades para derrotarlas individualmente antes de que pudieran coordinar resistencia efectiva. El desafío yacía en prevenir que comandantes cartagineses combinaran sus ejércitos
o se retiraran a posiciones defendibles mientras fuerzas romanas estaban ocupadas en otro lugar. El plan de campaña de Escipión para 208 a.C. demostró comprensión sofisticada de guerra operacional que integraba capacidades tácticas con objetivos estratégicos a través de múltiples teatros de operación. El objetivo primario involucraba prevenir que Asdrúbal Barca marchara a Italia con refuerzos para Aníbal, un objetivo que requería destruir su ejército o forzarlo a permanecer en Hispania para defender intereses cartagineses. Objetivos secundarios incluían expandir control territorial romano y asegurar alianzas tribales adicionales que proporcionarían ventajas estratégicas a largo plazo. Los movimientos de apertura de la campaña de 208 revelaron maestría de Escipión en engaño y misdirección como herramientas de estrategia militar. Fuerzas romanas condujeron preparativos altamente visibles para operaciones contra posiciones costeras de Magón, incluyendo ensamblaje de naves navales y equipamiento de asalto anfibio que sugería ataque inminente sobre Gades. Esta actividad cuidadosamente diseñada para atraer atención cartaginesa y esfuerzos de recopilación de inteligencia enmascaraba la intención romana real de golpear contra fortalezas de montaña de Asdrúbal Barca. En la operación de engaño tuvo éxito en alejar fuerzas de Magón de sus posiciones preparadas, mientras el comandante cartaginés se movía para interceptar lo que creía ser la ofensiva romana principal. Esta redespliegue creó oportunidades para agentes romanos y tribus aliadas recopilar inteligencia sobre arreglos defensivos cartagineses, mientras simultáneamente reducía posibilidad de respuesta enemiga coordinada al plan estratégico real de Escipión. Explora más maniobras brillantes en Throne y On Pier, triunfo y legado. Mientras tanto, preparaciones reales de Escipión para la campaña contra Asdrúbal Barca involucraban arreglos logísticos de complejidad sin precedentes para operaciones romanas en Hispania. El terreno montañoso que proporcionaba a fuerzas cartaginesas ventajas defensivas también creaba desafíos severos para líneas de suministro, redes de comunicación y sistemas de apoyo médico. Ingenieros romanos trabajaron durante meses de invierno para establecer depósitos de suministro avanzados, mejorar redes de carreteras y construir posiciones fortificadas que podrían servir como bases para operaciones extendidas en territorio hostil. La integración de aliados españoles en planificación militar romana representaba evolución significativa en el pensamiento estratégico de Escipión. En lugar de simplemente usar fuerzas tribales como tropas auxiliares, desarrolló asociaciones genuinas que reconocían capacidades militares españolas, mientras aprovechaban conocimiento local de terreno, patrones climáticos y hábitos enemigos. Estas relaciones requerían negociaciones delicadas que equilibraban objetivos estratégicos romanos con autonomía tribal y estructuras de liderazgo tradicionales. La más significativa de estas alianzas involucraba a Indíbil y Mandonio, jefes de la tribu Ilergeta que controlaban territorio adyacente a posiciones de Asdrúbal. Su conocimiento íntimo de pasos de montaña, patrones climáticos estacionales y dinámicas políticas locales proporcionó a Escipión ventajas de inteligencia que demostraron ser cruciales en operaciones subsecuentes. Las negociaciones de alianza requirieron meses de diplomacia cuidadosa, incluyendo intercambio de rehenes, arreglos de tributo y acuerdos sobre límites territoriales después de expulsión cartaginesa. Las innovaciones tácticas de Escipión durante este periodo reflejaron análisis sistemático de métodos militares cartagineses, combinados con adaptación creativa de capacidades romanas a condiciones locales. La formación manipular tradicional, aunque efectiva en enfrentamientos convencionales, requería modificación para operaciones en terreno montañoso donde líneas de batalla extendidas se volvían impracticables. Únete al clímax de esta historia épica en Throne y On Pier. CRF. La solución involucraba desarrollar organizaciones de unidad más flexibles que mantenían ventajas disciplinarias romanas mientras proporcionaban movilidad táctica necesaria para guerra de montaña efectiva. El sistema táctico reformado enfatizaba capacidades independientes de manípulos individuales, mientras mantenía coordinación mediante sistemas de señalización mejorados y procedimientos de movimiento estandarizados. Centuriones recibieron autoridad realzada para adaptar sus formaciones a condiciones de terreno local, mientras entrenamiento especializado en guerra de montaña preparaba soldados para combate en ambientes que diferían dramáticamente de las llanuras planas donde tácticas romanas habían originalmente desarrollado. Estas modificaciones requerían ejercicio y práctica extensos para asegurar que flexibilidad táctica no comprometiera unidad disciplinaria que formaba fundación de efectividad militar romana. La campaña contra Asdrúbal Barca comenzó en serio durante la primavera de 208 a.C., mientras fuerzas romanas se movían a regiones montañosas, donde fuerzas cartaginesas habían establecido sus posiciones defensivas. Los movimientos ciales demostraron comprensión de Escipión de que guerra de montaña
requería enfoques fundamentalmente diferentes a reconocimiento, suministro y despliegue táctico que operaciones en terreno convencional. Las fuerzas avanzadas romanas incluían exploradores especializados, familiarizados con condiciones de tierras altas, mientras trenes de suministro utilizaban animales de carga en lugar de vehículos, con ruedas inadecuados para caminos de montaña estrechos. La batalla de Baécula y subsecuentes victorias demostraron cómo las innovaciones de Escipión transformaron guerra romana. Su genio táctico, visión estratégica y liderazgo inspirador finalmente llevaron a la derrota de Aníbal en Sama, terminando la Segunda Guerra Púnica y estableciendo Roma como poder dominante del Mediterráneo. El legado de Escipión el Africano se extendería a través de siglos, inspirando generaciones de líderes militares y moldeando el curso de la civilización occidental. Esta ha sido la historia completa de un hombre que cambió el mundo. Si disfrutaste este viaje a través de la historia antigua, suscríbete a Throne y Empire para más relatos épicos de reyes, emperadores y civilizaciones legendarias. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario al corazón del pasado. Nujoteru fue concluido. La invasión de África. Los vientos primaverales de 204 a.C. llevaban naves de transporte romanas a través del Mediterráneo, hacia la costa africana, sus bodegas repletas de legionarios cuya armadura de bronce brillaba bajo toldos de lona extendidos contra el sol. La fuerza expedicionaria de Escipión representaba la culminación de meses de preparación meticulosa en Sicilia, comprendiendo 2 legiones veteranas reforzadas con aliados itálicos y un contingente sustancial de voluntarios atraídos por promesas de botín africano. La flota misma numeraba más de 400 naves de varios tamaños, desde masivos barcos de grano convertidos en transportes de tropas hasta elegantes galeras liburnianas, diseñadas para reconocimiento costero y comunicación rápida entre elementos dispersos de la fuerza invasora. El acercamiento a la costa africana reveló desafíos geográficos que planificadores romanos habían anticipado, pero solo podían apreciar completamente mediante observación directa. La orilla norteafricana presentaba una serie de promontorios rocosos intercalados con playas arenosas, mientras llanuras interiores se extendían hacia distantes cadenas montañosas que marcaban límites entre territorio cartaginés y dominios de varios reinos númidas. El problema táctico inmediato involucraba seleccionar sitios de desembarco que ofrecieran protección adecuada para fuerzas que desembarcaban mientras proporcionaban acceso a agua dulce y posiciones defendibles para establecer la inicial cabeza de playa romana. La elección de Escipión de sitios de desembarco cerca de Útica reflejaba análisis cuidadoso de inteligencia reunida durante la fase preparatoria en Sicilia. La antigua ciudad fenicia ocupaba posición estratégica aproximadamente 25 millas al noroeste de Cartago, controlando acceso al valle del río Bagradas y las regiones agrícolas fértiles que suministraban mucho de los requerimientos de grano de Cartago. Las instalaciones portuarias de Útica, aunque no tan extensas como las de Cartago misma, podían acomodar la flota romana mientras proporcionaban base segura para operaciones subsecuentes a lo largo de la costa. Las operaciones de desembarco anfibio comenzaron antes del amanecer en una mañana calmada que proporcionaba condiciones ideales para la coordinación compleja requerida para transferir miles de soldados y su equipamiento desde barcos a orilla. Comandantes navales romanos habían desarrollado procedimientos sistemáticos para operaciones anfibias durante sus preparaciones en Sicilia, estableciendo señales estandarizadas, secuencias de carga y métodos de organización de playa que minimizaban confusión durante la vulnerable transición de mar a tierra. Las olas iniciales consistían en infantería ligera e ingenieros encargados de asegurar zonas de desembarco y establecer perímetros defensivos que protegerían arribos subsecuentes. Sigue esta invasión histórica en Throne y Empire y descubre cómo Roma cambió el destino del mundo antiguo, estableciendo la cabeza de playa. La ausencia de resistencia cartaginesa significativa durante las fases iniciales de desembarco reflejaba tanto el elemento de sorpresa logrado por fuerzas romanas como los cálculos estratégicos erróneos que habían caracterizado planificación defensiva cartaginesa. Las redes de inteligencia enemigas habían anticipado operaciones romanas contra varios puntos a lo largo de la costa norteafricana, pero habían fallado en predecir el momento y ubicación específicos de la invasión de Escipión. Este fallo de inteligencia dejó reservas móviles cartaginesas posicionadas para responder a amenazas contra Cartago misma en lugar de los enfoques más distantes que fuerzas romanas habían realmente seleccionado. El establecimiento de la primera presencia militar romana sustancial en África, desde la expedición desastrosa de Marco Atilio Régulo durante la Primera Guerra Púnica, llevaba profundo significado psicológico además de estratégico. Soldados romanos construyendo su campamento fortificado inicial en suelo africano comprendían que estaban participando en operaciones que podrían determinar el resultado de la guerra entera, mientras los oponentes cartagineses reconocían que la seguridad de la patria ahora
enfrentaba amenaza directa por primera vez en décadas. La importancia simbólica de este desarrollo resonó por todo el mundo mediterráneo, donde varios reinos y ciudades-estado monitoreaban cuidadosamente eventos que podrían remodelar el equilibrio de poder entre Roma y Cartago. El campamento romano establecido cerca de los sitios de desembarco reflejaba el enfoque sistemático a ingeniería militar que se había convertido en sello distintivo de ejércitos republicanos durante su expansión a través del Mediterráneo. Las fortificaciones seguían principios estándar de castramentación romana, con diseños rectangulares, líneas defensivas múltiples y organización interna cuidadosamente planeada que facilitaba comando y control mientras proporcionaba protección contra varios tipos de ataques enemigos. Sin embargo, las características específicas de diseño incorporaban lecciones aprendidas de operaciones en diversos ambientes geográficos, incluyendo adaptaciones para condiciones de suelo arenoso y desafíos climáticos característicos de terreno norteafricano. Los arreglos logísticos necesarios para sostener fuerzas romanas operando cientos de millas de sus bases italianas requerían innovaciones en gestión de cadena de suministro que excedían cualquier cosa previamente intentada por comandantes militares republicanos. El establecimiento de líneas de suministro seguras entre Sicilia y la cabeza de playa africana involucraba coordinar convoyes navales, almacenes costeros y redes de distribución interior capaces de entregar comida, armas, suministros médicos y personal de reemplazo en horarios que coincidían con requerimientos operacionales. Estos arreglos demandaban cooperación cercana entre comandantes militares, oficiales navales y contratistas civiles, cuyos esfuerzos combinados determinaban si la invasión podía mantenerse sobre períodos extendidos. Los objetivos estratégicos inmediatos de Escipión tras el desembarco exitoso se enfocaban en expandir control territorial romano, mientras simultáneamente disrumpiendo preparativos defensivos cartagineses mediante operaciones ofensivas rápidas. La captura de Útica representaba la meta inicial primaria, ya que control de este importante centro comercial proporcionaría a fuerzas romanas puerto seguro, recursos financieros sustanciales y base defendible para campañas subsecuentes por toda la región. Las fortificaciones de la ciudad, aunque formidables, habían sido diseñadas primariamente para defender contra ataques navales y incursiones tribales en lugar de operaciones de asedio sistemáticas conducidas por ingenieros romanos experimentados. Únete a esta conquista épica en Tronion Pier. El ataque nocturno legendario, la demostración más espectacular de creatividad táctica de Escipión, ocurrió durante el brillante ataque nocturno contra los campamentos de Sifax y Asdrúbal Giscón en la primavera de 203 a.C. La operación requería meses de preparación cuidadosa, incluyendo reconocimiento detallado de posiciones enemigas, desarrollo de equipamiento especializado para operaciones nocturnas y entrenamiento extensivo de tropas de asalto, en coordinación compleja requerida para ataques exitosos bajo condiciones de visibilidad limitada. El éxito del plan dependía de lograr completa sorpresa contra enemigos que consideraban su posición segura de ataque romano. La preparación de inteligencia para el ataque nocturno involucraba observación sistemática de rutinas enemigas, arreglos defensivos y distribución física de los campamentos cartaginés y númida. Agentes romanos, incluyendo comerciantes y esclavos escapados familiarizados con condiciones locales, proporcionaron información detallada sobre horarios de guardia, ubicación de puestos de comando clave y materiales usados en construcción de campamento que influenciarían efectividad de ataques incendiarios. Esta recopilación de inteligencia requería coordinación cuidadosa para evitar detección mientras aseguraba que información permaneciera actual y precisa hasta el momento del asalto real. El plan táctico desarrollado para el ataque nocturno reflejaba comprensión de Escipión de que éxito requería no solo lograr sorpresa, sino también mantener coordinación entre múltiples grupos de asalto operando bajo condiciones extremadamente desafiantes. Las fuerzas romanas fueron divididas en equipos especializados, cada uno con objetivos específicos y rutas de acercamiento cuidadosamente planeadas que minimizaban riesgo de confusión o incidentes de fuego amigo. Sistemas de señales usando señales predeterminadas de luz y sonido permitían a comandantes coordinar varias fases del ataque mientras mantenían sigilo necesario para sorpresa táctica. El asalto comenzó en oscuridad previa al amanecer con equipos de infiltración romana, moviéndose silenciosamente a través del terreno rodeando campamentos enemigos. Estos elementos avanzados, seleccionados por su experiencia en operaciones nocturnas y familiaridad con áreas objetivo, eran responsables de eliminar centinelas y crear rutas de acceso para fuerzas de asalto principales. El momento de sus operaciones requería coordinación precisa, ya que acción prematura por cualquier equipo individual podría alertar a toda la fuerza enemiga y comprometer la operación entera. La fase incendiaria del ataque utilizaba materiales combustibles especialmente preparados
diseñados para crear máxima destrucción dentro de campamentos enemigos mientras proporcionaba iluminación para operaciones de asalto subsecuentes. Ingenieros romanos habían desarrollado dispositivos portátiles de inicio de fuego y compuestos acelerantes que podían rápidamente encender lona, madera y otros materiales inflamables que comprendían mucha de la construcción temporal dentro de campamentos militares. El impacto psicológico de fuegos súbitos erupcionando por todas sus posiciones creó pánico entre fuerzas enemigas, mientras disrompía su capacidad de organizar resistencia efectiva. La coordinación entre ataques incendiarios y asalto de infantería demostró planificación táctica sofisticada, que caracterizaba enfoque de Escipión, operaciones militares complejas. Mientras fuego se extendía por campamentos enemigos, equipos de asalto romano avanzaron por rutas predeterminadas que aprovechaban confusión y desorientación creadas por llamas. Descubre más tácticas revolucionarias en Tron y Empire, Victoria Total. Los atacantes utilizaron iluminación proporcionada por fuegos para identificar objetivos y navegar a través de terreno no familiar, mientras defensores luchaban por distinguir entre amenazas genuinas y sombras creadas por luz parpadeante. El éxito del ataque nocturno excedió incluso proyecciones optimistas de Escipión, resultando en destrucción completa de ambos campamentos enemigos y eliminación de fuerzas sustanciales cartaginesas inhúmidas. Sifax mismo fue capturado durante la lucha caótica, mientras Asdrúbal Giscón apenas escapó con pequeña porción de su ejército original. La victoria táctica demostró capacidad romana para conducir operaciones sofisticadas que explotaban vulnerabilidades enemigas, mientras mostrando innovaciones tácticas que habían emergido del enfoque sistemático de Escipión a resolución de problemas militares. Las implicaciones diplomáticas del éxito del ataque nocturno reverberaron por toda África del Norte, mientras varios grupos tribales y ciudades-estado reevaluaban sus relaciones con tanto Roma como Cartago. La captura de Sifax eliminó uno de los aliados más importantes de Cartago, mientras simultáneamente demostraba a otros líderes tribales por toda la región que capacidades militares romanas excedían cualquier cosa que hubieran encontrado previamente. El colapso de este sistema defensivo forzó al liderazgo cartaginés a confrontar realidad de que su patria enfrentaba amenaza militar directa por primera vez desde conclusión de la Primera Guerra Púnica. Los intentos desesperados de Asdrúbal Giscón de reconstituir resistencia efectiva desde remanentes de su ejército destrozado destacaron profundos desafíos, enfrentando comandantes militares cartagineses, operando sin recursos adecuados o aliados confiables. Los pocos miles de sobrevivientes que habían escapado del ataque nocturno carecían de cohesión, equipamiento y moral necesarios para operaciones sostenidas contra fuerzas romanas que habían demostrado abrumadora superioridad táctica. El reclutamiento de nuevas fuerzas de entre ciudadanos cartagineses y comunidades aliadas restantes procedió lentamente y produjo unidades militares de calidad cuestionable comparadas con formaciones veteranas que habían sido destruidas. La iniciativa estratégica ganada mediante estas victorias tácticas permitió a Escipión expandir control territorial romano por regiones previamente dominadas por Sifax, mientras simultáneamente preparándose para confrontación decisiva con fuerzas cartaginesas que ambos lados reconocían como inevitable. La ocupación sistemática de posiciones estratégicas clave demostró capacidad romana para conducir operaciones sostenidas a través de vastas distancias mientras manteniendo líneas de suministro efectivas y redes de comunicación. Cada operación exitosa proporcionaba recursos adicionales, inteligencia y apoyo local que facilitaban campañas subsecuentes, creando efecto acumulativo que aceleraba ritmo de colapso cartaginés por toda la península. La expulsión final de fuerzas cartaginesas de sus últimas fortalezas requería operaciones coordinadas contra ejércitos restantes bajo Magón, Barca y Asdrúbal Giscón. Estas campañas demostraron maestría de Escipión en coordinación operacional a través de múltiples teatros, mientras fuerzas romanas conducían operaciones simultáneas diseñadas para prevenir concentración enemiga, mientras maximizando presión sobre posiciones cartaginesas restantes. El éxito de estas operaciones estableció control romano sobre toda la península ibérica, creando fundación estratégica para operaciones subsecuentes contra Cartago misma. Continúa esta saga de conquista en Tron y Empire. Zama, el encuentro definitivo. La tensión que agarró el mundo mediterráneo en otoño de 202 a.C. era palpable mientras dos ejércitos, cada uno representando culminación de décadas de evolución militar y pensamiento estratégico, se preparaban para lo que ambos lados comprendían sería el enfrentamiento decisivo de la Segunda Guerra Púnica. El retorno de Aníbal a África tras 16 años de campaña en Italia había transformado el paisaje estratégico durante la noche, reuniendo al comandante cartaginés más experimentado con núcleo de veteranos
cuyas habilidades tácticas habían sido perfeccionadas mediante innumerables enfrentamientos contra fuerzas romanas. El ejército de Escipión, mientras tanto, representaba síntesis de virtudes militares romanas tradicionales, con adaptaciones tácticas innovadoras, que habían demostrado ser devastadoramente efectivas durante sus campañas africanas. La maniobra preliminar que precedió la batalla real reveló respeto mutuo y reconocimiento profesional que existía entre estos dos comandantes a pesar de sus roles como enemigos amargos. Reportes de inteligencia de ambos campamentos indicaban actividades extensivas de reconocimiento mientras cada general buscaba comprender capacidades, intenciones y vulnerabilidades potenciales de su oponente. El posicionamiento cuidadoso de fuerzas, establecimiento de líneas de suministro seguras e iniciativas diplomáticas dirigidas hacia comunidades neutrales restantes todos reflejaban pensamiento estratégico sofisticado que caracterizaba enfoque de ambos comandantes a esta confrontación climática. El legendario encuentro entre Escipión y Aníbal en plano entre sus respectivos ejércitos se ha convertido en uno de los episodios más celebrados en historia militar antigua, representando un momento cuando diplomacia personal intersectaba con gran estrategia, en maneras que iluminaban carácter y motivaciones de ambos hombres. El encuentro tuvo lugar en terreno neutral a medio camino entre dos campamentos con cada comandante, acompañado por pequeño séquito de oficiales e intérpretes que podían facilitar comunicación entre líderes, cuyos idiomas nativos diferían, pero cuya comprensión profesional trascendía límites culturales. Relatos contemporáneos describen a Aníbal como hombre en sus 40 medios cuya apariencia física llevaba marcas de décadas, pasadas en campañas militares, a través de diversos ambientes geográficos. Sus características curtidas reflejaban exposición a nieves alpinas, veranos italianos y vientos del desierto africano que habían moldeado su carrera extraordinaria mientras su porte retenía autoridad, confiada que le había permitido comandar ejércitos diversos comprendiendo soldados de a través del mundo conocido. La reputación del general cartaginés lo precedía a este encuentro, ya que Escipión había estudiado sus métodos tácticos extensivamente y comprendía capacidades excepcionales que habían hecho a Aníbal el comandante enemigo más temido de su generación. Escipión, casi 20 años más joven que su contraparte cartaginesa, presentaba imagen de profesionalismo militar romano combinado con sofisticación intelectual que caracterizaba a élite educada de la República. Su condición física reflejaba régimen de entrenamiento riguroso que oficiales romanos mantenían durante sus carreras, mientras su comportamiento transmitía confianza que había sido ganada mediante éxito ininterrumpido en cada teatro donde había comandado. El contraste entre los dos hombres destacaba diferencias generacionales que los separaban, con Aníbal representando culminación de tradición militar cartaginesa, mientras Escipión encarnaba espíritu innovador que estaba transformando guerra romana. Sigue este momento histórico en Throne y Empire, el duelo de titanes. La conversación entre estos gigantes militares abordó tanto consideraciones tácticas inmediatas como preguntas estratégicas más amplias sobre relación futura entre sus respectivos estados. Las observaciones iniciales de Aníbal supuestamente reconocieron circunstancias cambiadas que lo habían traído de vuelta a África mientras expresaba a pesar de que soluciones diplomáticas no hubieran sido encontradas más temprano en conflicto cuando tales arreglos podrían haber sido logrados sin bajas masivas que habían caracterizado progresión de la guerra. Sus palabras reflejaban tanto deseo genuino de paz como cálculo táctico sobre ventajas que podrían ser ganadas mediante negociación en lugar de batalla. La respuesta de Escipión demostró habilidades diplomáticas que habían demostrado ser cruciales en su gestión exitosa de relaciones de alianza complejas durante sus campañas africanas. Su reconocimiento de logros militares de Aníbal fue equilibrado por insistencia firme en términos romanos, que reflejaban ventajas estratégicas ganadas mediante victorias recientes. La posición del comandante más joven reflejaba no animosidad personal sino realidades políticas que gobernaban toma de decisiones romana, ya que instrucciones del Senado dejaban poco espacio para tipo de acuerdo generoso que podría haber sido posible más temprano en conflicto. La discusión de términos específicos reveló incompatibilidad fundamental entre esperanzas cartaginesas de preservar independencia significativa y determinación romana de eliminar Cartago como amenaza futura potencial. Las propuestas de Aníbal incluían concesiones territoriales y reparaciones financieras que habrían satisfecho demandas romanas de compensación, mientras preservando soberanía cartaginesa sobre sus territorios africanos restantes. Sin embargo, contrapropuestas de Escipión incluían limitaciones militares y arreglos políticos que habrían reducido Cartago a estatus de cliente dentro del sistema mediterráneo romano emergente. El fracaso de estos esfuerzos diplomáticos reflejaba no animosidad personal entre dos comandantes,
sino fuerzas políticas y estratégicas más amplias que habían impulsado conflicto más allá del punto donde acuerdo negociado permanecía factible. Ambos hombres comprendían que sus respectivos gobiernos habían invertido demasiado en prosecución de guerra para aceptar cualquier cosa menos que victoria decisiva, mientras agravios acumulados y desconfianza mutua que se habían desarrollado sobre años de guerra brutal hacían compromiso crecientemente difícil de lograr. Las preparaciones tácticas que siguieron colapso de negociaciones diplomáticas revelaron atención meticulosa a detalle que caracterizaba enfoque de ambos comandantes a planificación militar. El ejército de Aníbal comprendía aproximadamente 36.000 infantes y 4.000 caballeros, incluyendo tropas veteranas que lo habían acompañado desde Italia, suplementadas por reclutas africanos, apresuradamente reclutados, y unidades mercenarias de calidad y confiabilidad variables. El núcleo de su fuerza consistía en soldados que habían participado en sus legendarias victorias en Trivia, Trasimeno y Canas, hombres cuyas habilidades tácticas y cohesión de unidad representaban experiencia acumulada de casi 2 décadas de campaña continua. La formación de batalla cartaginesa reflejaba comprensión de Aníbal de que este enfrentamiento requeriría innovaciones, tácticas adaptadas a desafíos específicos planteados por legiones reformadas de Escipión y fuerzas de caballería romanas, númidas combinadas. El despliegue cartaginés tradicional que había demostrado ser tan efectivo en batallas previas, requería modificación para considerar adaptaciones tácticas romanas, mientras maximizaba ventajas proporcionadas por capacidades diversas de su ejército multinacional. Únete al clímax de esta batalla legendaria en Tronion Pier, la batalla decisiva. Los elefantes de guerra, numerando aproximadamente 80 animales, ocupaban posiciones diseñadas para disromper formaciones romanas, mientras creaban oportunidades para explotación por unidades de infantería y caballería de apoyo. El ejército de Escipión, de aproximadamente 29.000 infantes y 6.000 caballeros, representaba culminación de sus reformas militares, sistemáticas integración de tradiciones tácticas romanas con innovaciones desarrolladas mediante extensa experiencia de combate. Las legiones romanas mantenían su estructura manipular tradicional, pero incorporaban flexibilidad táctica y equipamiento realzado que habían demostrado ser decisivos en enfrentamientos previos. La fuerza de caballería sustancial, combinando jinetes romanos con guerreros númidas de Masinesa, proporcionaba capacidades que excedían cualquier cosa disponible para comandantes romanos previos operando contra fuerzas cartaginesas. El despliegue romano para batalla de Zama demostró respuesta innovadora de Escipión a desafíos tácticos planteados por elefantes de guerra cartagineses, incorporando lecciones aprendidas de encuentros previos, mientras desarrollando contramedidas nuevas, diseñadas específicamente para este enfrentamiento. La línea de batalla romana tradicional sufrió modificación significativa para crear brechas predeterminadas que permitirían elefantes cargando pasar sin hacer contacto con soldados. Esta adaptación táctica refinada mediante entrenamiento extensivo y ensayo requería coordinación precisa y ejecución disciplinada bajo condiciones de combate. La mañana de batalla amaneció clara y calmada, proporcionando visibilidad ideal para maniobras tácticas complejas que ambos comandantes habían planeado. Los despliegues preliminares procedieron con precisión sistemática que caracterizaba operaciones militares profesionales, mientras soldados se movían a sus posiciones asignadas mientras mantenían integridad de formación esencial para desempeño de combate efectivo. La vista de estos dos ejércitos magníficos dispuestos uno contra otro en plano africano representaba culminación de siglos de evolución militar y convergencia de tradiciones tácticas que se habían desarrollado a través del mundo mediterráneo. La gambito de apertura de Aníbal involucraba despliegue sistemático de sus elefantes de guerra en carga coordinada diseñada para destrozar formaciones romanas. Antes de que enfrentamiento de infantería principal pudiera desarrollarse, los animales masivos, cada uno llevando tripulación de hombres armados y entrenados para cargar posiciones enemigas, presentaban espectáculo formidable mientras tronaban a través del campo de batalla. Su impacto psicológico fue destinado a crear pánico entre soldados romanos, mientras su masa física disrompiría integridad de formación y crearía oportunidades para explotación por unidades cartaginesas siguientes. Las contramedidas de Escipión contra ataque de elefante demostraron sofisticación táctica que había caracterizado su carrera militar entera. Las brechas predeterminadas en línea de batalla romana se abrieron con precisión de relojería mientras elefantes cargando se acercaban, permitiendo animales masivos pasar sin hacer contacto con soldados romanos. La infantería ligera romana, posicionada específicamente para explotar estas oportunidades tácticas, atacó elefantes aislados con jabalinas y armas especializadas antielefante mientras animales se encontraron separados de sus fuerzas de apoyo. La respuesta romana al ataque de elefante también incluyó uso innovador de músicos militares, cuyos soplos coordinados de cuerno
y llamadas de trompeta crearon efectos acústicos diseñados para aterrorizar animales y disromper su avance coordinado. La cacofonía de sonido combinada con confusión visual creada por maniobras tácticas romanas causó muchos elefantes volverse desorientados e incontrolables. Varios animales se volvieron hacia sus propias líneas, creando caos entre formaciones cartaginesas que habían estado contando con apoyo de elefante para sus propios planes tácticos. Descubre el desenlace épico en Throne y Empire. Triunfo absoluto. La neutralización del cuerpo de elefantes cartaginés representó victoria táctica crucial que eliminó una de ventajas más importantes de Aníbal, mientras demostraba adaptabilidad romana bajo condiciones de combate. La vista de sus elefantes de guerra siendo sistemáticamente destruidos o vueltos contra sus propias fuerzas creó desmoralización entre tropas cartaginesas, que se extendió por su formación de batalla. Unidades que habían mantenido disciplina durante fases preliminares del enfrentamiento comenzaron a mostrar signos de incertidumbre mientras su situación táctica se deterioraba. El enfrentamiento de infantería principal que siguió reveló extensión a la cual capacidades tácticas romanas habían evolucionado mediante reformas e innovaciones sistemáticas de Escipión. Los Astati avanzaron con precisión disciplinada, mientras mantenían flexibilidad necesaria para explotar oportunidades creadas por neutralización de elefante. Sus técnicas de lucha incorporaban trabajo de espada española y adaptaciones tácticas que proporcionaban ventajas decisivas en combate cercano, mientras su coordinación con unidades de apoyo demostró capacidades organizacionales que excedían estándares militares romanos tradicionales. La respuesta de infantería cartaginesa mostró tanto fortalezas como limitaciones del ejército multinacional de Aníbal cuando confrontaba innovaciones tácticas romanas. Las tropas veteranas que habían acompañado a Aníbal desde Italia lucharon con habilidad y determinación que las había hecho legendarias, pero carecían de fuerza numérica y coordinación táctica necesaria para superar ventajas romanas a través de campo de batalla entero. Los reclutas africanos y unidades mercenarias, aunque valientes e individualmente capaces, no podían igualar cohesión disciplinada que caracterizaba operaciones militares romanas. La fase decisiva de batalla de Zama ocurrió cuando caballería númida de Masinisa, habiendo exitosamente expulsado sus contrapartes cartagineses, regresó al campo de batalla principal y ejecutó ataque de flanco devastador contra formaciones de infantería de Aníbal. Esta maniobra táctica coordinada con Escipión mediante señales y momento predeterminados creó condiciones para cerco completo que atrapó mayoría de fuerzas cartaginesas entre infantería romana avanzando desde frente y caballería númida atacando desde trasera y flancos. El cerco del ejército de Aníbal demostró coordinación táctica y conciencia de campo de batalla que se habían convertido sellos distintivos de métodos militares de Escipión. El momento del regreso de caballería númida requería cálculo preciso de progresión del enfrentamiento principal, mientras coordinación entre diferentes tipos de unidad operando a través de campo de batalla extendido demandaba capacidades de comunicación que excedían cualquier cosa disponible para fuerzas militares antiguas. La ejecución exitosa de esta maniobra táctica compleja representó culminación de meses de entrenamiento y desarrollo de procedimientos estandarizados para operaciones coordinadas. El colapso de resistencia cartaginesa ocurrió con rapidez sorprendente, mientras efectos acumulativos de superioridad táctica romana abrumaron capacidades enemigas a través de múltiples sectores simultáneamente. La destrucción de elefantes de guerra había eliminado componente crucial de planificación táctica cartaginesa, mientras desempeño superior de infantería romana en combate cercano creó momentum que demostró ser irreversible. El cerco por caballería númida completó desastre táctico, creando condiciones que hicieron resistencia organizada imposible. Sigue hasta el final glorioso en Throne y Empire. Después de la victoria, la conducta personal de Aníbal durante fases finales de batalla demostró competencia profesional y valor personal que habían establecido su reputación legendaria. A pesar de reconocer que su situación táctica se había vuelto desesperanzadora, el comandante cartaginés continuó dirigiendo operaciones defensivas y coordinando retiradas de lucha que minimizaban bajas entre sus tropas sobrevivientes. Sus esfuerzos para mantener comando y control bajo circunstancias desesperadas reflejaban dedicación a deber que trascendía consideraciones tácticas inmediatas. Las bajas infligidas durante batalla de Zama efectivamente eliminaron capacidad militar cartaginesa, mientras demostraban superioridad táctica romana en moda decisiva. Estimaciones contemporáneas sugieren que pérdidas cartaginesas excedieron 20.000 muertos y 15.000 capturados, representando mayoría de su ejército de campo restante y eliminando cualquier posibilidad realista de resistencia militar continuada. La magnitud de esta victoria táctica creó condiciones estratégicas que hicieron rendición cartaginesa inevitable,
mientras establecía dominancia romana por todo mundo mediterráneo. Las secuelas inmediatas de Zama presenciaron escenas que serían recordadas durante toda antigüedad, como símbolos de conclusión de guerra y transformación de relaciones de poder mediterráneas. El escape de Aníbal del campo de batalla con pequeño grupo de sobrevivientes marcó fin de su extraordinaria carrera militar mientras comenzaba su transición a rol diferente en política cartaginesa. La captura de estandartes, equipamiento y prisioneros cartagineses proporcionó evidencia tangible de victoria romana, mientras suministraba recursos que facilitarían ocupación subsecuente y administración de territorios conquistados. Las negociaciones de paz que siguieron a Zama reflejaban naturaleza decisiva de victoria romana y colapso completo de capacidades de cartaginesa. Los términos impuestos por negociadores romanos incluían concesiones territoriales que eliminaban control cartaginés sobre todos territorios fuera de África, reparaciones financieras que empobrecerían su economía por generaciones y limitaciones militares que reducían sus fuerzas navales a niveles simbólicos. La rendición de elefantes de guerra y restricciones sobre reclutamiento militar aseguraban que Cartago nunca más podría desafiar dominancia romana en Mediterráneo. La conclusión formal de Segunda Guerra Púnica mediante Tratado de Zama estableció Roma como poder dominante en Mediterráneo occidental, mientras reducía Cartago a estado cliente subordinado cuya independencia existía solo por suficiencia romana. La transformación del equilibrio estratégico representó uno de cambios geopolíticos más significativos de historia, creando condiciones que permitirían expansión romana por todo mundo mediterráneo, mientras eliminaba último obstáculo importante a hegemonía republicana sobre vías marítimas comerciales y estratégicas más importantes del mundo antiguo. La flota romana, llevando Escipión y sus legiones victoriosas, se acercó a costa italiana en primavera de 201 a.C., bajo circunstancias que transformaron lo que podría haber sido regreso rutinario a casa en una de celebraciones más espectaculares en historia republicana. Palabra de victoria decisiva en Zama había alcanzado Roma semanas antes mediante redes eficientes de comunicación de república, creando anticipación que construyó constantemente mientras ciudadanos preparaban dar bienvenida al general, quien finalmente había terminado pesadilla de 17 años de Segunda Guerra Púnica. Únete al triunfo glorioso en Thronion Pier y sé parte de historia eterna. El legado eterno. El puerto en Brundicio desbordaba con espectadores cuyos vítores resonaban a través del agua mientras naves de transporte llevando héroes conquistadores de Roma entraban en vista. La transformación física evidente en apariencia de Escipión reflejaba experiencias profundas que habían moldeado su evolución desde joven tribuno militar hasta general más celebrado de Roma. Su rostro, curtido por años de sol africano y dificultades de campaña, llevaba porte confiado de comandante quien nunca había sufrido derrota en enfrentamiento mayor. La capa púrpura drapeada a través de sus hombros, regalo de aliados españoles agradecidos, lo distinguía de sus oficiales subordinados, mientras corona dorada sobre su cabeza simbolizaba victorias que habían extendido dominio romano a través de 2 continentes. Sus soldados, bronceados por campañas africanas y enriquecidos por tesoro cartaginés capturado, presenta espectáculo magnífico de profesionalismo militar combinado con arrogancia de hombres, quien comprendían su rol en historia. El viaje desde Brundicio hasta Roma se convirtió en celebración continua, mientras comunidades por todo sur de Italia competían para honrar general, cuyas victorias finalmente habían asegurado su seguridad de amenazas cartaginesas. Magistrados locales organizaron recepciones elaboradas, presentando actuaciones teatrales, competiciones atléticas y banquetes públicos que demostraban tanto gratitud genuina como intentos calculados de ganar favor con héroe más nuevo de Roma. La procesión creció con cada día que pasaba mientras delegaciones de ciudades aliadas, representantes de comunidades provinciales y romanos individuales buscando avance, se adherían a séquito de Escipión. La recepción formal del Senado de Escipión en puertas de Roma siguió protocolos que equilibraban reconocimiento de sus logros extraordinarios con preocupaciones institucionales sobre mantener tradiciones republicanas cara a éxito individual sin precedentes. Los senadores reunidos vestidos en sus mejores togas y arreglados según precedentes jerárquicos estrictos representaban autoridad colectiva de Estado romano, incluso mientras reconocían supremacía del logro militar sobre rango político. Fabio Máximo, a pesar de su oposición previa a operaciones africanas, se unió en felicitaciones formales, mientras privadamente abrigaba preocupaciones sobre precedentes siendo establecidos mediante honores tan extraordinarios. El triunfo decretado para Escipión representó culminación de tradiciones ceremoniales romanas que habían evolucionado durante siglos,
para celebrar victoria militar mientras reforzando valores cívicos y obligaciones religiosas. Las preparaciones elaboradas requerían meses de planificación mientras oficiales de ciudad coordinaban logística compleja necesaria para acomodar multitudes masivas esperadas presenciar este espectáculo histórico. Tribunas de observación temporales construidas por toda ruta procesional proporcionaban posiciones elevadas para invitados distinguidos, mientras medidas de seguridad adicionales protegían exhibiciones valiosas de riqueza capturada y prisioneros exóticos de potenciales disturbios. La procesión misma comenzó antes de amanecer en día señalado con ceremonias preliminares en Campus Martís, donde Escipión y sus oficiales realizaron sacrificios tradicionales requeridos antes de entrar límite sagrado de ciudad propiamente. El carro del general, construido específicamente para esta ocasión desde materiales cartagineses capturados y decorado con escenas representando sus victorias, mayor res estaba listo para llevarlo a través de calles forradas con ciudadanos. Vaiterindo, cuyo entusiasmo reflejaba tanto celebración genuina como teatro político cuidadosamente orquestado. Los 4 caballos blancos seleccionados para tirar carro triunfal habían sido entrenados extensivamente para mantener progreso constante a pesar de ruido y confusión que los rodearía durante toda ceremonia larga. Este fue momento de gloria absoluta para hombre, quien había cambiado destino de Roma y mundo mediterráneo para siempre. El legado de Escipión el africano viviría eternamente en anales de historia como testimonio de genio, valor y visión que pueden transformar civilizaciones. Si disfrutaste esta épica jornada a través de Historia Antigua, suscríbete a Throne y On Pier para más relatos de reyes, emperadores y leyendas que moldearon nuestro mundo. Gracias por viajar con nosotros al corazón del pasado glorioso.